amigos de Videos Bolivia, les presentamos la siguiente noticia. Estas son las principales reacciones del gobierno y autoridades, quienes tratan de evitar pronunciarse sobre el informe de la CIDH sobre el caso terrorismo. Este informe filtrado que hoy conflictúa la situación de Evo Morales. La CIDH emitió un informe en el que halló indicios suficientes de que el gobierno de Evo Morales habría ordenado la ejecución de 5 personas en el Hotel Las Américas. Escuchemos la reacción de la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, además de otros miembros del movimiento al socialismo, luego de que se conociera esta información. Escuchemos y luego continuamos. Tiene que ocurrir es una evaluación. Así se refirió el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, quien dijo que el informe emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto al caso Rosa será evaluado por las autoridades de gobierno. Estos temas ya internacionales se tienen que tener con mucho cuidado y en ese sentido más bien yo les rogaría que podamos tener un poco de espera y cuando ya se tenga una posición totalmente clara se les va a dar a conocer a todo el pueblo boliviano. Sobre el tema, el diputado por Comunidad Ciudadana, Alejandro Reyes, considera que el gobierno de Luis Arce debería investigar y abrir un proceso contra el exmandatario Evo Morales. Un delito encubierto por más de una década, casi 13 años, donde prácticamente ha habido una violación a los derechos humanos y la CIDH termina por confirmar lo que muchos ya sospechaban. Muchas autoridades involucradas, por lo tanto, acá la pregunta real es muy simple. Luis Arce Catacora tendrá la valentía para enjuiciar al propio jefe de su partido, al señor Evo Morales, quien hoy por hoy se ha convertido en la piedra del zapato del gobierno, de los derechos humanos, de la justicia y de la democracia. En las últimas horas, la CIDH determinó que durante el gobierno de Evo Morales se habrían ordenado ejecuciones extrajudiciales en el operativo conocido como Caso Rosa. Hasta donde yo tengo entendido, yo no he revisado el documento oficial, no ha llegado a mi conocimiento el documento oficial ya concluido en relación a este informe. Hasta donde yo tengo conocimiento de manera preliminar, el informe en ningún momento señala que se deba iniciar un juicio a nuestro hermano expresidente Evo Morales, así que creo que hay que ser bastante cuidadosos en el manejo de la información y bastante responsables en relación a esto, ¿no? Entonces, y en relación ya al informe como tal, las instancias correspondientes como el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Justicia, son quienes están haciendo la investigación, el análisis correspondiente, y pues en función a ese análisis es que se va a dar una posición a conocer al pueblo boliviano respecto a las acciones que nosotros encararemos como Estado para responder justamente a ese informe, porque de eso se trata, ¿no? Tiene que haber respuestas también, y ahí nuevamente reitero, hasta que esa información no se dé a conocer, hasta que no hay una revisión exhaustiva de lo que dice el informe y se presenten todos los descargos correspondientes, hay que manejar la información con mucho cuidado, evitando justamente de que pueda ser utilizada para buscar atacar políticamente a otras personas. Como está preocupado sobre la noticia, no recién así un año atrás, que el CIDH ha recomendado a nuestro gobierno, ¿no?, hacer un proceso a nuestro país. Por lo tanto, yo creo que hay responsabilidades quienes deben responder sobre este tema. Por lo tanto, es a ex ministro de gobierno y a ex presidente, a los compañeros Evo Morales. Por lo tanto, nuestro gobierno, como presidente Luis Arce Catacora, y también en este momento el Procurador General, debe tomar cartas en el asunto sobre este tema. No podemos pagar otra persona, por lo tanto nuestro gobierno es ya en otra gestión, por lo tanto esto se tiene que investigar a los exministros y exgobernantes. Por lo tanto, nosotros no vamos a cubrir a ninguna clase de, sea ministros, exministros o sean de nuestro gobierno, expresidente Evo Morales. Por lo tanto, deben responder sobre esta denuncia que está haciendo el CIDH. Sabemos que de mala fe están interpretando mal por parte de la oposición de lo que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
de lo que se ha referido de los hechos ocurridos, principalmente de los hechos de atentado de terrorismo que se ha establecido en 2009, de atentar contra el pueblo boliviano, de atentar contra el gobierno, contra la institucionalidad democrática. Ahí se ha establecido responsables. Hay un informe, si hay un informe, ese informe se analizará, se revisará y a través de eso el gobierno responderá. Nosotros tenemos como Bolivia, como Estado plurinacional, tenemos los suficientes argumentos sobre este hecho ocurrido y el pueblo boliviano es testigo de estos hechos de atentado, del terrorismo que se ha promovido en 2009, justamente ¿para qué? Para generar confusión, violencia, generar golpes, entre otros aspectos que se han realizado. Entonces, dejemos que se realice, se revise por las instancias de nuestro gobierno, ahí habrá la respuesta por parte de nuestro Estado boliviano. Pero cierran filas en torno a Evo Morales, diputado. No. Una cosa es el órgano ejecutivo, otra cosa es el órgano judicial, el Ministerio Público, quienes en su momento han accionado, ¿no? Acá directamente no podemos echar responsabilidad a nuestro expresidente, definitivamente no. Pero sin embargo se va a revisar lo que tiene y lo que contiene este informe. Pero ¿quiénes serían los responsables en todo caso, si hubiera? No podemos establecer a priori, ¿no? Seríamos irresponsables de establecer, pero lo que sí estamos seguros y lo que de hecho ha debido coincidir en este informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no se puede permitir en un Estado de Derecho lo que son hechos de violencia, hechos que van contra el Estado de Derecho, contra la institucionalidad democrática tal cual han pretendido algunos actores involucrados todavía, los políticos que hoy todavía están con estos hechos nuevamente, ¿no? Diputado, desde la oposición, plataformas y el CONAD están anunciando desconocer al defensor del pueblo, no dar válido su gestión porque ha sido elegido de manera irregular el día viernes. Bueno, la oposición, las plataformas no tienen la moral de cuestionar. La oposición se ha visto que no le gusta trabajar en la Asamblea Legislativa. No estuvieron presentes la mayoría o algunos diputados de Comunidad Ciudadana, creemos, cuando la función legislativa es permanente en la Asamblea Legislativa. El día viernes se ha elegido en el marco legal y en el marco constitucional la designación que ha asumido la Asamblea Legislativa. Asumimos eso con mucho compromiso y responsabilidad ante el pueblo boliviano. El pueblo boliviano ha estado esperando de que tengamos un defensor electo, tal cual establece el procedimiento y la normativa, y en ese marco la Asamblea Legislativa ha cumplido. Si hay alguna observación, hay alguna ilegalidad, la oposición tiene todo el derecho de denunciar, de no solamente manifestarse detrás de los micrófonos, sino que presente con pruebas, que informe el jefe de partido político del señor Mesa, el Camacho, qué estaban haciendo sus legisladores. Nosotros hemos cumplido con el procedimiento, la legalidad y la constitucionalidad. Lo que estamos esperando es la posesión y juramento correspondiente para que asuma esta responsabilidad tan importante en bien del pueblo boliviano. Es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de lo que se ha referido de los hechos ocurridos, principalmente de los hechos de atentado de terrorismo que se ha establecido en 2009, de atentar contra el pueblo boliviano, de atentar contra el gobierno, contra la institucionalidad democrática. Ahí se ha establecido responsables. Hay un informe, si hay un informe, ese informe se analizará, se revisará y a través de eso el gobierno responderá. Nosotros tenemos como Bolivia, como Estado plurinacional, tenemos los suficientes argumentos sobre este hecho ocurrido y el pueblo boliviano es testigo de estos hechos de atentado del terrorismo que se ha promovido en 2009, justamente ¿para qué? Para generar confusión, violencia, generar golpes, entre otros aspectos que se han realizado. Entonces, dejemos que se revise por las instancias de nuestro gobierno, ahí habrá la respuesta por parte de este Estado boliviano. Pero cierran filas en torno a Evo Morales, diputado. No. Una cosa es el órgano ejecutivo, otra cosa es el órgano judicial, el Ministerio Público, quienes en su momento han accionado, ¿no? Acá directamente no podemos echar responsabilidad a nuestro expresidente, definitivamente no.
pero sin embargo se va a revisar lo que contiene este informe. Pero ¿quiénes serían los responsables en todo caso? Si hubiera... No podemos establecer a priori, ¿no? Seríamos irresponsables de establecer, pero lo que sí estamos seguros y lo que de hecho ha debido coincidir en este informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no se puede permitir en un Estado de Derecho lo que son hechos de violencia, hechos que van contra el Estado de Derecho, contra la institucionalidad democrática, tal cual han pretendido algunos actores involucrados todavía, los políticos que hoy todavía están con estos hechos nuevamente, ¿no? Desde la oposición, plataformas y el CONADE están anunciando desconocer. Esas fueron las palabras de las autoridades quienes se pronuncian desde el gobierno. Algunos evitan referirse a este informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos relacionado con las ejecuciones en el Hotel Las Américas en Santa Cruz, registradas en abril del 2009. Para la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, el informe de la comisión no implica conducir al expresidente Evo Morales a un juicio de responsabilidades por lo ocurrido en el Hotel Las Américas. Sugirió también ser cuidadosos con el manejo de la información, refiriéndose a que se analizará en detalle el informe y recién emitirán los criterios correspondientes desde el gobierno. Yo no he revisado la documentación oficial, no ha llegado a mi conocimiento el documento concluido en relación a este informe como tal. El Ministerio de Relaciones Exteriores y de Justicia son los que están haciendo el análisis correspondiente y en función a eso se dará una posición. Hasta donde tengo conocimiento de manera preliminar, el informe en ningún momento señala que se deba iniciar un juicio a nuestro hermano presidente Evo Morales. Creo que hay que ser bastante cuidadosos en el manejo de la información, declaraba Marianela Prada. Desde el legislativo, el presidente de diputados, Freddy Mamani, evitó dar un criterio sobre el tema y que este debe ser evaluado para emitir un pronunciamiento al respecto. En los temas internacionales, lo que tiene que ocurrir es una evaluación. Vamos a hacer una evaluación profunda porque viene de dónde viene y cómo tenemos que asumir en estos casos. En este momento dar mi versión puede ser equivocada y tengo que ser responsable y no solo con nuestro gobierno, sino con el pueblo boliviano, dijo Mamani en contacto con medios estatales. Dicha instancia internacional emitió su informe aprobado en diciembre de 2021. En el mismo determina que hubo ejecuciones ordenadas por el gobierno de Evo Morales contra 5 personas, ligadas supuestamente a un grupo armado. Este documento se encuentra en la antesala de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que juzgará al Estado boliviano y no a Evo Morales. El informe de la CIDH da 4 sugerencias para evitar aquello. Entre ellas pone en las manos del presidente Luis Arce la posibilidad de iniciar un juicio de responsabilidades contra Evo Morales. ¿Qué opinan ustedes frente a las primeras reacciones? Unos que son parte del MAS dicen que se inicie el juicio contra Evo Morales y otros del mismo movimiento al socialismo rechazan cualquier acción judicial contra Evo Morales. ¿Cuál será la acción que determine el gobierno de Luis Arce Catacora? ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.